Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio de Matriz de Opinión. Con el apoyo estratégico del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, el soporte técnico de K Estudios y el CEAP de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos acompaña Julián Jarac, integrante fundamental y constitutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral desde Buenos Aires, Argentina, con la intención de tratar de entender en términos institucionales qué es lo que está aconteciendo con la actual condena a Cristina Fernández de Kirchner, personaje que a mi entender es la persona más importante de la política contemporánea en Argentina. En ese sentido, el objetivo de esta charla es tratar de entender, vuelvo y digo, dinámicas como el lawfare, la judicialización de la política y la dinámica que podemos, digamos, que tratar de visibilizar con la condena a Cristina Fernández. Muy buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación, a vos y a todo el equipo que acá nos acompaña y hace un poco posible este espacio. Como bien comentabas al principio, la idea es tratar de hacer un recorrido por algunas de las cuestiones más salientes de lo que fue todo el proceso judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, lo que se conoce como causa vialidad, y tratar de pensar un poquito cuáles son las consecuencias institucionales, las consecuencias políticas que esto puede traer para nuestro país y recuperar un poco lo que vos decías. Cristina es, sin lugar a dudas, la gran figura política de la Argentina del siglo XXI, quizás únicamente comparable con la figura de su esposo, de Néstor Kirchner, que son los que inauguran este proceso político para la Argentina en el año 2003, pero que durante los últimos 20 años, sin lugar a duda, ha tenido una centralidad como no había tenido otro personaje en la historia argentina, quizás remontándonos hasta mediados del siglo XX. Entonces, me parece que es fundamental poder entender qué es lo que está pasando un poco y darle un marco a lo que yo llamo quizás el momento de deterioro institucional más importante que sufrimos en la Argentina desde la recuperación democrática a la fecha, para que quizás algún público que no sea vinculado a la Argentina. La Argentina recupera su democracia en el año 1983. Es la segunda vez que una ex primera mandataria sufre una condena a prisión. El primer caso fue el caso de Carlos Saúl Menem, que estuvo preso algo más de 5 meses en el año 2001 por una causa vinculada a la venta de armas en el marco del conflicto de los Balcanes. Y esta segunda oportunidad de la condena a Cristina, que en realidad es una condena que en primera instancia se da en el año 2017, pero que nos queda la confirmación y la sentencia firme hace algunas semanas, es realmente el dato político en la Argentina de los últimos tiempos, y me parece que va a ser interesante poder hacer un recorrido en conjunto con vos, Daniel, y con toda la audiencia. Juli, muchas gracias por ponernos en contexto. De algún modo se ha venido hablando en América Latina en los últimos 20 años de la judicialización de la política, como también de dinámicas como el lawfare. ¿Cómo podríamos pensar esto en el contexto argentino? Bien, me parece que primero es interesante recuperar algunos elementos de lo que fue el proceso judicial en sí. Creo que el lawfare tiene, bueno, recuperamos un poquito el concepto por si alguna persona de la audiencia no está familiarizada con esta idea. La idea del lawfare es que existe una construcción política institucional que busca perseguir judicialmente y mediáticamente a figuras relevantes de la política latinoamericana, sobre todo del siglo XXI. Creo que podemos encontrar un primer hito del lawfare en el año 2009 en Honduras, con la destitución del presidente Zelaya. Creo que ese es el primer intento, la primera prueba que se realiza, y después, a partir del año 2009, se va dando una seguidilla de condenas que en algunos casos son judiciales, en algunos casos se dan mediante utilización de diferentes herramientas institucionales, como puede ser el impeachment, caso de la expresidente Dilma Rousseff en Brasil en el año 2016, como puede ser el caso de la destitución del presidente Lugo en Paraguay en el año 2012. Es decir, hay una alianza estratégica que se da en el marco de los poderes judiciales, de los poderes legislativos y los poderes mediáticos de los diferentes países del continente, en pos de una persecución y una demonización de ciertos referentes o liderazgos que están vinculados a una cierta manera de entender la política y una cierta manera de comprender la participación popular en la política, tratando de correr de la escena del juego y de, como recién decía, demonizar a los referentes y a los partidos y a los movimientos políticos que pretenden tener una discusión con esta suerte de nueva razón de Estado y de nueva razón política que es el neoliberalismo, aunque de nuevo ya no tiene tanto. Sí creo que tiene algunos elementos en el siglo XXI que son novedosos y que lamentablemente en este caso nos toca a los y las argentinas sufrir esta cuestión, pero que, como bien decía, no es algo que se agote en la situación argentina y es algo que tristemente en la región estamos habituados durante los últimos años.
como te decía, me parece interesante que podamos recuperar algo de lo que fue el proceso. Como esto te decía, esto es la causa vialidad. Si ustedes se pueden poner a buscar dentro de los medios especializados de la Argentina, así es como se la conoce. Se la conoce como causa vialidad porque se investiga la realización presuntamente fraudulenta de una serie de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. La provincia de Santa Cruz es una de las provincias más australes de nuestro país y es la provincia desde donde construyeron su estructura política la familia Kirchner. Primero Néstor Kirchner fue gobernador en 2 oportunidades de la provincia de Santa Cruz. Cristina Fernández fue senadora y diputada por aquella provincia. Y en el medio, que más adelante lo iremos recorriendo, aparece una figura que se volvió trascendental en el relato mediático, que es la figura de Lázaro Báez, que es un empresario de estas cuestiones que se dan mucho en Argentina, pero en toda América Latina, vinculado a empresas de obra pública. Ahí podemos citar, por ejemplo, el caso Odebrecht, que es quizás a nivel internacional el que tuvo más micrófono, más revuelo en su momento. Y vemos cómo algunas de las cuestiones aplicadas en los distintos países de la región se dan de una manera bastante y sospechosamente similar en la causa vialidad. Para poner un poquito blanco sobre negro, la causa vialidad inicia con una denuncia en el año 2008 por parte de una de las principales referentes de la entonces oposición política. Recordemos, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se dan entre los años 2003 y 2015, es decir, 2008 estamos ante el apogeo del poder político de los Kirchner, y en 2008 se presenta, como les decía, Elisa Lilita Carrió. Para quienes sean más habituales de la política argentina, es la que realiza la primera presentación de esta denuncia, en principio denunciando no a la presidenta de la República, es decir, es una cosa que es interesante tener en cuenta, que la denuncia ni siquiera originalmente perseguía a Cristina Fernández de Kirchner, sino quien era en su momento el ministro de Planificación y Obra Pública, Julio De Vido, y algunos otros funcionarios de rango menor vinculados a la Agencia Nacional de Vialidad y a algunos funcionarios específicos, y que realmente la causa no tuvo avances hasta el año 2016. Quiero recuperar esto un poco la temporalidad. Recuerden, Cristina deja la presidencia de la Nación en 2015. Al año siguiente asume la presidencia el presuntamente ingeniero Mauricio Macri, quien ocupa el lugar de la Agencia Nacional de Vialidad, que es el ente autárquico específico que se ocupa de la obra pública vinculada a las rutas, entre otras cuestiones en la Argentina. Es Javier Iguacel quien genera que esta causa, esta denuncia de la referente Carrió, vuelva a entrar en el esquema de los tribunales. Muy rápidamente, esto es en el año 2017, se da la condena en primera instancia, ¿sí? Y esto lo digo porque seguramente estemos habituados a que los tiempos judiciales, sobre todo en expedientes que, como se imaginarán, estamos hablando de expedientes muy complejos, de maniobras presuntas muy complejas, y un primer dato que nos llama la atención es la velocidad con la que se llega a una sentencia en primera instancia, en el año 2017, a cargo del Tribunal Oral Federal número 2 de la Argentina, del Poder Judicial Federal. Ahora vamos a hacer un recorrido un poquito para poder comprender a qué nos referimos con esto. Se da una condena en primera instancia. La condena es apelada, hay una confirmación de la sentencia en el año 2024, y finalmente hace algunas semanas tuvimos el último hecho procesal relevante de la causa, que es la confirmación de la firme de la Corte Suprema. Con firme nos referimos a que no hay otra instancia judicial válida en la Argentina para recurrir a esta sentencia. Es confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace algunas semanas la sentencia, ¿sí? Algunas cuestiones que me parece interesante remarcar en este sentido es que prácticamente la totalidad de los magistrados que intervinieron, y con magistrados nos referimos a los jueces y a los fiscales que intervienen en todas las instancias de la investigación, fueron ampliamente cuestionados por su participación y sus evidentes vínculos con el poder político vinculado al presidente Mauricio Macri, ¿sí? Voy a poner algunos ejemplos solamente para graficar esta situación, porque es realmente evidente. Uno entra a la causa y surge como una cuestión muy evidente los vínculos y cuál es la posición previa que toman los magistrados antes de realizar la condena a Cristina. En 2016, como les decía, se inicia nuevamente la causa vialidad, y aquí interviene en primer lugar, para quienes no estén muy habituados a la jerga judicial, un juez de instrucción. Un juez de instrucción es el que tiene a cargo la investigación preliminar en materia penal. El concepto técnico aquí es instrucción penal preparatoria, a cargo del doctor Ercolini, ¿sí? Y los fiscales que van a llevar adelante esa primera investigación son los fiscales Máiquez y Policita, ¿sí? Vamos a estos tres primeros magistrados como para comenzar a entender qué es lo que pasó acá, ¿no? Primero, el doctor Ercolini. El doctor Ercolini es un juez del Fuero Federal de la República Argentina que, entre otras cuestiones, fue parte del grupo de magistrados y funcionarios judiciales que acompañaron al entonces presidente de la República, Mauricio Macri, a una reunión secreta en Lago Escondido, propiedad de un empresario inglés llamado Lewis, donde
entre otras cuestiones, no conocemos cuáles son los ámbitos de discusión que se han dado en el marco de esa reunión, y llama la atención porque en la Argentina, siempre que tenemos causas judiciales vinculadas a presuntos hechos de corrupción, casualmente siempre intervienen un grupo de magistrados, de jueces, que son más o menos siempre los mismos. Antiguamente teníamos al doctor Bonadío, hoy ya fallecido, el doctor Ercolini y algunos otros jueces que casualmente siempre tienen la suerte que en los sorteos de las causas les tocan a ellos las causas de corrupción. El fiscal Maíquez y el fiscal Policita, los dos encargados de hacer la instrucción penal preparatoria. El fiscal Policita, por ejemplo, fue el encargado de solicitar la prisión de Cristina Kirchner en el marco de la causa Nisman, incluso luego de haber sido suspendida la investigación por el doctor Rafecas en su momento. Es el fiscal Policita quien insiste fuertemente en el avance de esta investigación. También fue parte en realidad de una organización que hoy ya no existe, pero que se llamó Justicia Legítima, que es una organización que se declaraba, de funcionarios judiciales, que básicamente se declaraba opositora al gobierno de los Kirchner, y este es uno de los fiscales que va a intervenir en la causa. Y el otro, como les decía, es el doctor Maíquez. El doctor Maíquez también de probadísimos vínculos con el señor Mauricio Macri. Sin ir más lejos, es hermano de quien hoy es el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. De vuelta, tratando de recuperar quien no conozca por ahí el contexto político argentino, la Ciudad de Buenos Aires es gobernada por el partido político liderado por Mauricio Macri desde el año 2003. Incluso hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es primo del expresidente Macri. Y llegamos hasta tal punto de que el fiscal Maíquez, por ejemplo, además de haber participado también en esta visita que referíamos junto con Ercolini al lado escondido, por ejemplo, participaba de asiduas visitas a la Quinta de Olivos, es decir, la residencia presidencial, en el momento en que el señor Macri era presidente, jugaba al tenis y al fútbol con funcionarios políticos de aquel gobierno. Luego de esta primera instrucción penal preparatoria, se solicita el pedido a juicio oral para la doctora Fernández de Kirchner, juicio que se lleva adelante por parte del Tribunal Oral Federal número 2, quienes lo integran el señor Jorge Gorini, el doctor Uriburu y el doctor Basso. Dos de ellos, me refiero a Gorini y a Uriburu, formaban parte de un equipo de fútbol con el expresidente de la República. ¿Sí? A tal punto llegamos a esto, quiero detenerme un segundo en esto, que en el marco de una de las audiencias de juicio, el fiscal que interviene ya en este juicio de primera instancia, nos referimos al doctor Luciani, salió en el medio de una audiencia pública con un mate, con el logo del equipo de fútbol que compartía con el señor Macri, con funcionarios políticos de su gobierno y también con, casualmente, dos magistrados. ¿Sí? El tribunal se compone de 3 magistrados, es decir, garantizándote ya la mayoría en el fallo. Participaban todos en el marco de estas actividades sociales, ¿no? Aquí, de vuelta, lo que es importante que remarquemos en este sentido, esto lo trato de hacer para referirme a por qué estamos frente a un caso de lawfare prácticamente de libreto, y es que me gustaría indicar también que todo esto puede ser posible, o por lo menos esta es la impresión que tenemos quienes estamos activos políticamente en la Argentina. Todo esto puede ser posible dado a algo que no es solamente aquí que sucede, pero que vemos en el hemisferio occidental como una complejidad, que es el deterioro de los regímenes democráticos, la incapacidad que están demostrando las democracias para dar respuestas a las demandas de la sociedad. ¿Sí? Esto es lo que nos lleva a que sea posible el nivel de deterioro institucional que vimos en la Argentina, que no comenzó con la condena a Cristina, pero que creo que con la condena a Cristina Fernández de Kirchner lo vemos ampliamente consolidado. ¿Sí? A tal punto, continúo con esto, después hay una apelación hacia la Cámara de Casación, que es la segunda instancia, no me quiero poner tan técnico, que finalmente en el año 2024 confirma la sentencia, y ahí comienza el trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fíjense, algo que para quienes conozcan un poco más el mundo judicial o sean más vinculados al mundo argentino, fíjense que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, prácticamente en menos de un año, responde a los 2 recursos que se permiten presentar ante la Corte, que es ante un pedido de sentencia arbitraria. ¿Sí? La defensa de Cristina presenta una solicitud de revisión de la condena, en base a que la condena la consideran arbitraria, entre muchos otros motivos, por todas estas cuestiones que mencionábamos de los magistrados involucrados, es decir, difícilmente podemos hablar de una imparcialidad de los magistrados que se ocuparon de llevar el caso con toda la batería de cuestiones que fuimos recorriendo. La Corte hace un primer rechazo sobre finales del año 2024 a un recurso que se llama recurso extraordinario federal. La defensa presenta un recurso de queja, que este es el que se termina resolviendo hace algunas semanas, dejando firme la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner. 69 días tardó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en resolver el recurso de queja, cuando habitualmente lleva varios años, ¿sí? Llegar a esa instancia. Aquí nos encontramos ante otro
evidente hecho direccionado políticamente por parte del Poder Judicial Federal de la Nación, donde en 69 días resuelve un recurso de queja, casualmente muy pocos días después de que la doctora Kirchner indicara que iba a ser nuevamente candidata. Recuerden que en Argentina estamos viviendo proceso electoral, en el mes de septiembre vamos a tener elecciones en la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más relevante en términos electorales para la Argentina en general, pero para el peronismo en particular, y casualmente apenas se anuncia esto, la semana siguiente sale un fallo anticipado por los medios de comunicación, es decir, los medios de comunicación ya sabían el día exacto donde iba a salir el fallo, ¿sí? Este es un poco el contexto de situación que nos encontramos para hablar de Lofer en el caso que condena a Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que la presentación del caso es preocupante, sumamente preocupante. Ya la cuestión de la judicialización de la política en la Argentina es una preocupación desde los últimos años de gobierno de los Kirchner. Ya para el año 2011, 2012, 2013 empezaban a aparecer algunos de estos elementos, pero que posterior a lo que fue el gobierno del señor Macri en 2016 esto se acentúa, y que tristemente nos encontramos hoy en el contexto del gobierno encabezado por el señor Milei, ya en un nivel de lenguaje político, realmente es muy preocupante. Estamos en un contexto donde el presidente de la Nación se refiere a periodistas, diputados nacionales, diferentes referentes, no solo de la oposición política, sino diferentes referentes vinculados a los movimientos de derechos humanos en la Argentina, vinculados a una infinidad de temas, de formas que realmente parecían inimaginables hace poco más de 3, 4, 5 años, y hoy encontramos un presidente que dice cualquier cosa en los medios públicos y a nadie le preocupa, y que, por supuesto, lleva al nivel de... ¿Cómo decirlo? El nivel de deterioro en la cuestión política y en el debate público en la Argentina, a niveles que realmente algunos de nosotros pensábamos que no íbamos a llegar. En ese sentido, me gustaría que pensáramos un poco el impacto que esto puede llegar a tener en materia dentro de la organización del peronismo y cómo de algún modo también esto logra aglutinar de algún modo a la oposición en torno a la figura de Cristina. ¿Cómo podríamos pensar esta dinámica en relación a la condena? Bien, bueno, es una pregunta muy compleja. Para quienes seguimos la política nacional, es algo que se viene discutiendo mucho en las últimas semanas, cómo va a ser el impacto. Como reflejo, o por lo menos como una primera impresión después de lo ocurrido, parecería que, para quienes no, perdón, recupero algunas cuestiones porque doy algunas cosas por hechas. Quienes no tengan el día a día de la política argentina, el peronismo es la principal fuerza política de la Argentina desde los años 50. ¿Sí? Esto, no hay ninguna otra fuerza política que haya tenido el nivel de relevancia en la Argentina que ha tenido el peronismo. Cristina Fernández de Kirchner es la gran referente del peronismo desde la muerte de su compañero de vida, de Néstor Kirchner, en el año 2010. Del año 2010 para aquí fue claramente la principal referente política del kirchnerismo, y aunque su conducción en el marco del movimiento peronista ha sido discutida en innumerables oportunidades y de innumerables sectores internos del peronismo, nunca se ha conseguido generar un liderazgo que se le arrimase a Cristina. Luego de la derrota electoral que tuvo el peronismo en el año 2023, estas internas dentro del peronismo se recrudecieron, ¿sí? Y vivimos un contexto donde los últimos 18 meses no quedaba muy claro si finalmente se iba a conseguir una unidad del movimiento peronista para discutir con el gobierno de Milei o no, y parecería ser que la confirmación de la prisión a Cristina ha ordenado un poco la situación, a tal punto de que muchos referentes del peronismo que incluso se habían ido del partido hoy están regresando, a tal punto de que vemos diferentes movimientos de la izquierda tradicional argentina, históricamente enfrentada al peronismo, solidarizándose e incorporando dentro de sus reivindicaciones la cuestión de la condena a Cristina. Y vemos sobre todo algo que del proceso de la pandemia y de la experiencia tremendamente fallida del último gobierno del peronismo para acá no se veía, que es un nivel de movilización de los actores del peronismo en la calle muy fuerte, y recordándonos a otras épocas donde el peronismo gozaba de mejor salud, quizás, ¿sí? No nos olvidemos que en la Argentina estamos frente a un contexto represivo por parte del gobierno nacional muy marcado, ¿sí? Hace algunos meses, si no recuerdo mal, en los últimos meses del año pasado, el 2024, por ejemplo, en el marco de una movilización al Congreso, hubo una herida a un fotógrafo que estuvo luchando por su vida cerca de 3 meses, me refiero a Pablo Grillo. Todos los miércoles hay instancias de represión a las puertas del Congreso, de movilizaciones de jubilados exigiendo por el aumento de sus haberes.
poderes. Este es el contexto donde se da la prisión a Cristina y donde el peronismo parecería volver a tener este intento de recuperación de la vía pública, de las calles, como les decimos acá, que es una de las principales características históricas de nuestro movimiento. Es difícil saber, en respuesta más concreta a tu pregunta, realmente es todavía difícil porque es todavía muy cercana la decisión, pero podríamos apuntar o podríamos pensar que estamos frente a una nueva reorganización del peronismo ante esta prisión de Cristina, abroquelados detrás de su figura, pero ante la incapacidad institucional de que ella sea candidata. Digo, Cristina es claramente la figura política dentro de la oposición que tiene más capacidad electoral. Eso es ampliamente probado. Recordemos que estamos hablando de una persona que ocupó todos los cargos electivos nacionales que tiene nuestro país. Es decir, fue diputada nacional, fue senadora nacional, fue 2 veces presidenta, fue vicepresidenta de la República. Ese es el caudal político y electoral de la figura de la que estamos hablando, ¿sí? Yo creo que resta por verse, quizás podríamos tener esta conversación nuevamente sobre final de año y ver cuáles fueron las conclusiones, pero todo parecería indicar que vamos hacia un peronismo por lo menos más cerca uno de los otros, por lo menos con una preocupación más grande de discutir cómo va a ser una posible vuelta al poder en unidad, y que veremos cómo son las conclusiones o los resultados que se inaugura con todo este proceso con la prisión de Cristina. Realmente queda por verse, pero como primera impresión uno tendería a decir que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha logrado reunir a todas las líneas internas del peronismo, o por lo menos a la gran mayoría de ellas, más allá de algún otro compañero o compañera que haya quedado por fuera de ello, en el marco o por detrás de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, como por otra parte es lo que viene ocurriendo prácticamente siempre que nos encontramos ante un proceso electoral desde el año 2015 hacia acá. En ese sentido, podríamos decir que no es novedoso que en las instancias electorales haya un camino hacia una unificación, pero sí me parece que hay una batería de gestos políticos que sí nos ponen en otro lugar, ¿no? Parecería que hay una preocupación genuina respecto a lo que ocurre aquí con Cristina, que es lo que hace que aparezca el peronismo con una potencia política que quizás no la teníamos hace algún tiempo, sobre todo con lo que fue el último gobierno. El gobierno de Javier Milei asume posteriormente a una experiencia fallida, un gobierno realmente que tuvo muchos problemas, el último gobierno del peronismo, me refiero en el que Cristina fue vicepresidenta de la República, que el presidente fue el doctor Alberto Fernández. Tuvo muchísimos problemas ese gobierno, y con posterioridad a eso parece que hay un primer reacomodamiento luego de esa gran herida que fue el proceso político 19-23, con la derrota finalmente electoral frente al señor Milei, que se da en el 2013 y que nos deja en este contexto realmente preocupante política y socialmente hablando de la Argentina. Nosotros desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral trabajamos, por supuesto, de una manera por lo menos concentrada en las relaciones internacionales, en la política exterior, en la geopolítica. De hecho, este canal tiene ese objeto, con lo cual me resultaría interesante, para tratar que la gente lo entienda, entender cómo Argentina ha cambiado estratégicamente. Podemos ver ahora un acercamiento a lo que se conoce como el atlantismo, su vinculación estratégica con los Estados Unidos, esta vinculación estrecha que existe ahora con Israel. Sin embargo, Argentina no tuvo siempre esa posición. ¿Cómo podemos en este contexto leerlo, teniendo en cuenta esta tensión política con la figura de Cristina? Bien, quiero, antes de entrar en eso, me parece muy interesante tu pregunta, pero creo que es necesario que recuperemos otra cuestión para entenderlo mejor. Yo, al principio de esta exposición, decía que estamos en el momento de deterioro institucional de la Argentina más importante de la recuperación democrática hacia acá. Y esto lo vemos en básicamente dos cuestiones vinculadas. Una al Poder Judicial, que quizás esto ya lo hemos recorrido un poco más, y otra al Poder Legislativo. ¿Sí? Argentina es una república, como la mayoría de los sistemas políticos de nuestro continente. Y vemos un gobierno que a partir de 2023 tiene una vocación francamente preocupante de avanzar sobre los otros dos poderes del Estado, ¿sí? En el caso del Poder Judicial, esto lo vemos más claramente en la condena a Cristina, si bien podemos pensar que el gobierno de Milei, por lo menos por los trascendidos o por la información con la que se cuenta, no ha sido quien ha impulsado principalmente la condena a Cristina, pero al menos ha hecho un visto bueno a eso, ¿sí? Pero además se agrega a esta cuestión el deterioro tremendo del poder legislativo en la Argentina. Por ejemplo, el gobierno de Milei tiene delegadas facultades por medio de lo que aquí se conoció como la Ley Bases, amplísimas, francamente difícil de defender como constitucionales, ¿sí? De facultades asignadas y atribuciones asignadas al Congreso de la Nación, delegadas al Poder Ejecutivo, en algo que, si bien no es novedoso en la Argentina, es decir, la delegación de facultades es algo que viene de nuestra tradición política desde el siglo XIX, sí estamos ante la delegación de facultades más extensas de las que se tenga memoria en la historia republicana argentina, ¿sí?
Aquí tenemos un primer problema, ¿sí? Hay un Congreso que ha delegado sus facultades hacia una persona del presidente que considera al Estado como su enemigo y que considera a los legisladores como ratas. Y uso esta palabra porque son palabras textuales del presidente de la República. Ese es el contexto de conducción de nuestro actual primer mandatario. Argentina, como bien vos decías, Daniel, tiene una tradición diplomática histórica de no involucramiento en los conflictos ajenos. ¿Sí? Esta es la posición histórica defendida por la Argentina, y cuando digo histórica me refiero a gobiernos más vinculados a las izquierdas, gobiernos más vinculados a las derechas o a los progresismos. En todos los casos, la Argentina ha tenido la posición de neutralidad ante los conflictos. Algo que el gobierno de Javier Milei rompe sin pruritos. Digo, estamos en un contexto donde el mundo occidental enfrenta grandes críticas desde sus posiciones institucionales al gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel. Bueno, en el caso de Milei tenemos una alineación completa con el gobierno de Benjamín Netanyahu, ¿sí? Cuando vemos en la Argentina históricamente posiciones en defensa de la soberanía en las Islas Malvinas, hoy vemos a un Javier Milei que no parece tener intenciones de tener una discusión con el Reino Unido respecto a la cuestión Malvinas. Una de las primeras gestualidades que tuvo este gobierno, por ejemplo, fue la visita de la comandante en jefe de la flota del Atlántico Sur de los Estados Unidos, a la cual viajó toda la plana mayor del gobierno, en un lugar que es tremendamente estratégico desde el punto de vista geopolítico, que es el extremo austral de nuestro país, que es la provincia de Tierra del Fuego, y recibido con bombos y platillos a algo que debemos decir es una funcionaria menor en el rango jerárquico del gobierno de los Estados Unidos. Digo, no estamos hablando de que el señor Milei se juntó con el secretario de Estado, con el vicepresidente, con el presidente de la Cámara de Representantes. No. Estamos hablando que toda la plana mayor del gobierno viaja para acompañar a un funcionario menor. Ese es el contexto de arribismo. Hay un nivel de improvisación en el marco de las decisiones políticas que se están tomando en el gobierno argentino que es francamente preocupante. Pero como decía antes, no podemos dejar de entender esto que nos está ocurriendo como parte de una crisis institucional de los principales resortes políticos de la Argentina, tanto como decíamos en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo, y que eso a su vez es consecuencia de que las democracias, el neoliberalismo ha sido muy efectivo en el deterioro de las democracias, ¿sí? Esas democracias, en Argentina hay una famosa frase que en su momento dio el presidente Raúl Alfonsín, primer presidente de la recuperación democrática en la Argentina, que decía que con la democracia tenemos que comer, con la democracia nos tenemos que educar, con la democracia tenemos que tener salud. Bueno, está claro que hay una serie de problemas profundos en relación a estos temas, que es lo que permite los descontentos generalizados de la sociedad. Estos son los temas que vamos a tener que abordar una vez que esto termine. Yo tuve la posibilidad de participar el pasado miércoles de un encuentro muy importante que se dio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde varios de los juristas más importantes de nuestro país estuvieron discutiendo sobre la causa vialidad y el deterioro de las instituciones democráticas. Hay muchas cuestiones interesantes que podríamos recuperar de allí, pero me interesa sobre todo la exposición que en ese marco dio el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, y lo nombro porque es una persona ampliamente reconocida en el ámbito internacional. Zaffaroni fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, fue ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es uno de los penalistas más reconocidos e importantes del mundo occidental. Y el doctor Zaffaroni hacía un planteo que me parece que todos nosotros debemos empezar a apuntar, que es: cuando pase el diluvio, es decir, y con diluvio nos referimos a este contexto que estamos viendo, hay que ver cuáles son las instituciones que quedan en pie y qué hacemos con ellas. Pero que hay que entender que necesitamos fortalecimientos democráticos en base a las respuestas de la demanda de la sociedad. Que si no hay una capacidad por parte de los elementos políticos de una sociedad de dar respuestas a las demandas de sus pueblos, la democracia seguirá en su camino de deterioro, ¿sí? Y si a esto le sumamos que nos encontramos frente a al menos dos de los poderes públicos, me refiero al legislativo y al judicial, básicamente paralizados o cooptados por poderes extranjeros, nos encontramos en escenarios realmente complejos. Entonces me parece que es tiempo de que en la región, en la Argentina, pero en la región, empecemos a darnos una discusión relevante respecto a cuáles son los problemas vinculados a judicializar las discusiones políticas, ¿sí? Me parece que esto es un poco la conclusión, una primera conclusión de un proceso que ciertamente no está terminado, pero que por lo menos en estas últimas semanas podemos verlo en estos canales. Julián, lastimosamente hemos llegado al límite de tiempo de nuestro programa. La verdad que estuvo muy interesante todo el despliegue y la reconstrucción de lo que acontece en la Argentina contemporánea, y en la figura más importante
que es la expresidenta y doctora Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros desde Matriz de Opinión tenemos el objeto, al igual que desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, de la divulgación del pensamiento crítico, las relaciones internacionales, la geopolítica y la política exterior. Con lo cual, Julián, agradecemos un montón tu participación y estaremos encantados de vuelta a tenerte en el canal. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero poder volver y que haya interesado y que espero que mi vuelta se dé en un contexto un poco más provisorio, no como el que estamos viviendo lamentablemente hoy en la Argentina. Muchas gracias a vos, Daniel, a la audiencia y a todo el equipo. Muchas gracias, Julián.